¿Sabías que puedes crear la vida que deseas? ¿Que tu mejor versión ya existe dentro de ti? Si quieres elevar tu potencial, despertar tu grandeza y crear una vida de éxito donde creas en ti y te sientas capaz de lograr lo que sea que te propongas, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Valentina Muñoz y bienvenido a Creciendo Podcast. Hello, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres excelente. Regresamos con otro lunes más y continuamos con el mes de la abundancia. Junto con el mes de la abundancia, yo te quiero contar que estoy haciendo un reto de 100 días, elevando mi potencial, que la verdad igual me ha tenido como en un mood muy abundante, muy motivado, porque me estoy retando a mí misma por 100 días a comer saludable, a priorizar mi sueño, a priorizar mis hábitos, la actividad física, y la verdad es que me ha tenido con muchas ideas, con mucho power, así que te invito a que pases por mi perfil en @vale.inspira y que puedas ver qué es lo que estoy haciendo, de qué se trata específicamente. Así que, por otra parte, hablando del mes de la abundancia, hoy tenemos un capítulo muy especial porque yo te he hablado de este tema varias veces, pero no te he contado qué fue lo que hice, qué pasó después. Y bueno, no es como que tampoco ha pasado tanto tiempo, toda esta situación ha sido reciente. Y el episodio de hoy es cómo salí de mi crisis económica y pagué mis deudas. Ese es el episodio de hoy del que vamos a estar hablando. La verdad es que para darle un poco de continuidad al capítulo anterior, quiero ponerte un poco igual en contexto. Como te dije, yo ya he contado antes en otros episodios sobre este tema. Yo viví dos crisis económicas, una en el 2022 y otra en el 2023. La que sucedió en el 2022 sucedió por un par de malas decisiones tomadas, no malas, sino decisiones que nos llevaron a esa situación. Una de esas decisiones fue prestar dinero sin tener un respaldo a una persona que creíamos que pues nos iba a pagar, creíamos que podíamos confiar. Y otra situación fue que nosotros en el año 2022 vendimos el negocio que teníamos en ese momento para dedicarnos a otro negocio que era el trading, y a pesar de que nos iba muy bien, era un negocio que nosotros llevábamos tiempo, del cual nosotros llevábamos tiempo aprendiendo, llevábamos tiempo poniéndolo en práctica, internalizándolo, pero nuestro error fue lanzarnos sin una estrategia clara a este mundo. ¿Qué pasa? Que no nos fue como esperábamos y además, entre medio, hicimos este préstamo de dinero que nos dejó en una crisis económica. ¿Ok? Pasó lo que pasó, yo salí a buscar trabajo, puse en pausa mi reto en ese momento. Yo tenía un reto que era abierto al público, que se llamaba 21 días elevando mi potencial. Era muy cool, hacíamos varias cosas, tuve que dejar el reto, salir a buscar trabajo. Empezaron a surgir otras situaciones más, fue una crisis financiera muy fuerte que vivimos, tuvimos que volver a limpiar casas, al menos yo. Y Francisco, bueno, creo que nunca había hecho ese trabajo y tuvo que empezar a limpiar casas conmigo. Hicimos distintas cosas para salir adelante. Fue muy fuerte porque hubo un momento de inflexión durante esa crisis que puso a prueba incluso nuestra relación, nos puso a prueba como personas. Y hubo un momento incluso en el que solo nos quedaban 30,000 pesos. Para hacerte la equivalencia un poco, en realidad no es tanta la diferencia, es como que nos quedaban $30 en la cuenta y teníamos que pagar arriendo, teníamos que darle de comer a nuestra perrita, comer nosotros, pagar cuentas, pagar deudas. Así que fue una situación realmente difícil en la que estuvimos. En ese momento nos endeudamos todavía un poco más para poder salir adelante. Salimos de esa crisis, pero llega el 2023 y nosotros salimos gracias a otro proyecto relacionado con el trading. Salimos adelante de esa crisis gracias a otro proyecto relacionado con este rubro, pero la verdad nos estaba generando tanto estrés, generó tanta fricción en nuestra relación de pareja, generó muchos problemas ese proyecto, que en marzo, si no me equivoco, del 2023
con Francisco tomamos la decisión de desligarnos por completo de esto porque llegó un punto en el que ya no se trataba solo de dinero, sino que se trataba de nuestra relación, de otras cosas sumamente importantes que no estábamos valorando, no estábamos siendo capaces de ver. Así que al momento de desligarnos de este mundo por completo, sucedieron varias cosas. Tuvimos que endeudarnos más, tuvimos que resolver muchas situaciones, apagar muchos incendios. La verdad es que fue una época para mí muy estresante y de hecho el otro día conversaba con Francisco sobre el alivio que siento al ya no formar parte de ese mundo, de ese rubro, de esa empresa que nosotros tuvimos en ese momento. Me siento tan plena, tan feliz, me siento tan aliviada. Siento que nuestra vida es completamente distinta, salvamos nuestra relación, salvamos muchas cosas personales. Fue un momento de inflexión muy fuerte en nuestra vida, tanto como individuos, también como pareja. Entonces, entre medio de esa decisión que tomamos en el 2023, nuevamente nos quedamos sin fondos, lo que nos llevó a una nueva crisis, una crisis que en verdad fue muy agobiante, no fue tan fuerte como la del 2022, pero igual fue muy agobiante. Supimos salir adelante, emprendimos en otro rubro, bastante distinto, la verdad. Yo seguía trabajando como dependiente, con el mismo trabajo que venía trayendo desde el 2022. Seguía haciendo cosas. No, la verdad es que afortunadamente, a pesar de que nosotros vivimos crisis económicas fuertes, nunca nos detuvimos, siempre buscamos maneras de salir adelante y creo que eso fue por mucho lo que nos favoreció a no tener que tomar decisiones más extremas como tener que mudarnos, pedirle a alguien que nos acogiera, sino que logramos sacar nuestra casa adelante. Y creo que esta prueba de vida también me enseñó que yo soy capaz de todo, de todo, de todo, de todo para salir adelante. Me puso a prueba a mí misma, mi resiliencia, mi fortaleza, mi fe, mi todo, 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 todo. Yo salí siendo una persona completamente distinta y mucho más fuerte de esa crisis. ¿Y cómo salimos de esta crisis económica? ¿Cómo pagué mis deudas? Bueno, lo primero fue reconocerlo, reconocer los errores, reconocer lo que hicimos mal, aceptar con humildad que definitivamente hubo muchas cosas que tuvieron que haber sido distintas. Eso para mí es lo más importante, el tener la humildad de reconocer, de, como dirían aquí, de agachar la cabeza y darte cuenta, ok, la embarré, la cagué, lo hice mal. Nosotros, tanto Pancho como yo, cometimos muchos errores como personas, como parejas y como socios que nos pasaron la cuenta en nuestros negocios. Perdimos todo prácticamente en el sentido económico. Perdimos ahorros, perdimos esfuerzo de años, perdimos muchas cosas por nuestros errores. Y esto es algo que uno tiene que ser capaz de mirar de frente y reconocerlo, porque si intentas evitar este tema, si intentas evadir el hecho de que por algo estás allí y tú eres la principal razón por la cual estás como estás, cuando tú no tienes la capacidad de responsabilizarte de tus hechos, sino que solo te victimizas, creo que empeoras todo. Porque evidentemente si no reconoces la fuente de la situación o te responsabilizas por tu situación, no puedes avanzar hacia la solución, no estás viendo realmente cuál es la fuente del problema y vas a repetir una y otra vez el mismo error. Entonces creo que lo primero y lo más importante que pudimos hacer para poder salir de nuestra crisis fue entender que nosotros éramos el problema, nosotros éramos los responsables de la situación que estábamos viviendo, nosotros cometimos muchos errores y a partir de ese reconocimiento, y no te digo que hagas ese reconocimiento, y te lo digo porque esto también fue un error que nosotros cometimos, el reconocernos para martirizarnos, para culparnos, para darnos látigo,
No te digo que te responsabilices y te hagas cargo si es que en este momento estás viviendo una crisis para que te des látigo y te acuses y te juzgues y te digas todo lo que no te aporta, sino más bien para que reconozcas las oportunidades de mejora que hay en esos errores, que hay en esa responsabilización, ¿sabes? De nada sirve, de nada aporta el que te empieces a dar con el látigo y yo, que fui un tonto, que fui un imbécil, que fui una aquí, que fui una allá, y quedarte allí como en ese papel de mártir, porque eso también es victimizarte, eso también es quedarte en la víctima. No responsabilizarte y responsabilizarte para culparte, darte el látigo y juzgarte es victimizarse, ¿ok? Entonces, lo primero que hicimos fue eso para poder salir adelante. Lo segundo que hicimos fue preguntarnos, ¿ahora qué sigue? Porque si yo me quedo pensando en todo lo que hice mal y me quedo allí y me quedo en el lamento y en la duda y de nuevo me quedo en el juicio, en el látigo, en el castigo por lo que hice mal, pues claramente mi visión no va a estar en salir adelante, mi visión va a estar en seguir en el hueco. Yo lo que necesito en este momento no es seguir viendo el hueco en el que estoy, necesito mirar hacia arriba para poder salir a la superficie, para poder nadar, salir a flote, ¿verdad? Entonces, la pregunta fue, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Y en pro de eso, en pro de ese segundo paso, nos atrevimos a dar el tercer paso, que fue buscar ayuda. Empezamos a hablar con amigos, empezamos a buscar ayuda, porque el error en el 2022 también fue no pedir ayuda. Si bien salimos adelante solos y logramos surgir la primera crisis económica, creo que un grave error que cometimos fue no pedir ayuda. No usar nuestra red de apoyo cuando sabíamos que la teníamos y que nos hubiese facilitado mucho las cosas. Y no te digo que te aproveches de las personas que te quieren y de tu entorno, que te rodean, sino que a veces está bien y es necesario pedir ayuda. A veces es necesario hablar y contar lo que estás viviendo, porque no tanto buscar ayuda económica, no es tanto ir y decir, oye, necesito que me prestes dinero, porque eso es mucho más complicado. Pero a veces nosotros subestimamos el valor que nos pueden aportar las personas que nos rodean, en ideas, en apoyo moral, en consejos. Y eso fue lo que hicimos esta segunda vez, que fue un error que cometimos en la primera vez al no hacerlo. Esta segunda vez pedimos ayuda. Fuimos con amigos, pedimos consejos, nos dieron ideas y de allí surgió el emprendimiento que nos ayudó a salir a flote. Una vez que salimos a flote con este emprendimiento, nos empezó a ir muy bien. Yo seguía con un trabajo fijo. Ambos, entre Francisco y yo, sacábamos adelante mi trabajo fijo y el emprendimiento, porque mi trabajo fijo era freelance de todas maneras, entonces era un trabajo fijo con una empresa corredora de propiedades. Yo hacía trabajos administrativos, a veces si salía pues hacía limpieza y también estaba empezando con la parte directa ya de corretaje de propiedades, y Francisco me ayudaba con toda esa gestión y en paralelo llevábamos la gestión del emprendimiento que teníamos, que era un emprendimiento de frutos secos. ¿Ok? Eso me lleva al quinto tip. Creo que ya vamos por el quinto. A ver, el primero les hablé de reconocer. El segundo les hablé de responsabilizarse. El tercero les hablé de ver qué hacer ahora, no quedarse como en el hueco. El cuarto fue buscar ayuda y sí, efectivamente el quinto tip fue hacer desde lo que queremos y no conformarnos con lo primero que hay. ¿Ok? Pasa que muchas veces, la mayor parte del tiempo, cuando uno está en crisis, uno toma lo primero que le sale y se conforma con lo primero que hay porque hay que hacer plata y bueno, nada. Y ese es el error que nosotros cometimos no una, sino muchas veces en nuestra vida, Francisco y yo como pareja, Pancho y yo como pareja, el hacer y hacer solo por dinero y solo por necesidad. El que todas nuestras razones se
el que todas nuestras razones y nuestros motivos se concentraran en nuestras carencias. Eso fue uno también de los grandes errores que nosotros no cometimos una, sino varias veces. En emprendimientos, en negocios, en trabajos que habíamos tenido, y que esto es un error muy promedio que cometen muchas personas, porque a nosotros no nos enseñan a dedicarnos a lo que nos gusta, nos enseñan a dedicarnos a lo que hace plata. Es así, tus papás te dicen, tienes que estudiar, tienes que tener un título, ¿pero por qué? Porque un título te va a dar plata. ¿Y qué tienes que estudiar? Lo que te va a dar plata. No puedes estudiar cualquier cosa que te guste, no. Tienes que estudiar para ser alguien y tener plata, y además tienes que estudiar algo que te dé plata. Y tienes que trabajar en algo que te dé plata. Entonces todo el enfoque está en las carencias, en qué tienes que hacer porque o de no te vas a morir de hambre, tienes que hacer para ser alguien, tienes que hacer porque o de no vas a tener éxito en la vida. Y uno crece con esa creencia, con ese paradigma. Francisco y yo no fuimos la excepción. La única diferencia es que nosotros hemos estudiado, nos hemos educado y hemos buscado ayuda para hemos buscado ayuda para reconocer este patrón y trabajarlo para sanarlo y empezar a crear desde la abundancia y desde lo que realmente queremos para nuestra vida y no desde la escasez. Nosotros por mucho tiempo emprendimos y tuvimos trabajo solo por dinero, porque hay que hacer plata, hay que tener plata, hay que ser millonarios, sí, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué fin? Y cuando íbamos a los propósitos o a los motivos que nos impulsaban, siempre era todo plata, escasez, necesidades, lo que no quiero que me pase, lo que no quiero vivir. Y lo que hicimos fue gran parte, gran parte, fue empezar a cambiar este chip. Entonces buscamos ayuda de unos muy buenos amigos, que por cierto, si tú estás buscando asesoría para empezar a emprender en Mercado Libre o asesoría para tu negocio en plataformas de venta online, ellos son increíbles, se llaman Melibost y te van a ayudar muchísimo. Ellos son una pareja de amigos increíbles, maravillosos, espectaculares, con mucho conocimiento y con mucho éxito en su emprendimiento. No todo les ha sido color de rosa, claramente, pero también por eso precisamente, por el hecho de que han sabido salir adelante de sus propias crisis, creo en su sabiduría y en su experiencia. Así que se los recomiendo. Búsquenlos como @melibost en sus redes sociales. Esto no es publicidad paga. Esto es la realidad. Nosotros fuimos con Gaby y con Luis. Ellos nos dieron ideas de negocio. Nosotros, en base a eso, elegimos lo que creíamos más conveniente para nosotros. Y así surgió un emprendimiento de frutos secos que la verdad nos ayudó muchísimo a salir a flote. Entonces, volviendo a al hilo de la historia, yo llevaba mi trabajo freelance con las propiedades. Pancho me apoyaba con este trabajo porque entre más eficiente fuera nuestra gestión, más trabajo teníamos y obviamente más ingreso teníamos. Él no lograba conseguir un trabajo que le permitiera esto. Sin embargo, él se dedicaba mucho más full time al emprendimiento de frutos secos. Gracias a estas dos cosas logramos salir a flote de alguna manera. Y llega el mes de junio aproximadamente del 2023 y aquí es cuando retomo o me uno al hilo del episodio pasado, donde yo empiezo a buscar trabajo en algo que me guste, en algo que me apasione, en algo que me haga feliz, porque si bien me di cuenta o nos dimos cuenta de que este emprendimiento y este trabajo nos estaban dando dinero, yo quería ir un poquito más allá y reconstruir. Yo quería volver a lo básico. Yo necesitaba un refresh porque sucedía que, claro, logramos salir adelante de la crisis, pero como teníamos poco dinero porque nos quedamos sin ahorros, entonces el negocio se comía solo, como que todo el dinero se nos comía, pagando cuentas, pagando reinversión y el dinero no nos alcanzaba para ahorrar, no nos alcanzaba para reinvertir mucho, entonces no podíamos hacer mejoras en el negocio, entonces era como un ciclo sin fin del dinero comiéndose y el dinero desangrándose una y otra vez, mientras nosotros allí era como que salimos a la superficie, pero todavía no teníamos un salvavidas, estábamos como flotando por nuestra cuenta, allí sobreviviendo. Y entonces teníamos el cansancio de que veníamos ahogándonos en el fondo, más que no teníamos un salvavidas y estábamos como allí en la superficie nadando desesperados para sobrevivir. Más o menos con esa analogía más o menos se sentía mi vida en ese momento. Así que allí es cuando yo tomo la decisión de
volver de lleno al mundo laboral tradicional, pero esta vez haciéndolo distinto. Me uno al hilo del episodio pasado, consigo en septiembre, pasa todo lo que pasó que te conté en el episodio anterior, y llego a septiembre cuando ya entro en mi maravillosa empresa, en mi hermoso trabajo actual que me ha dado tantas satisfacciones y tanto aprendizaje hasta el momento. Y allí empiezo a entender que a veces también es importantísimo, creo que ya voy por la lección número 6 o el paso número 6, es importantísimo el aceptar también con humildad que tienes que empezar de nuevo. Pero empezar de nuevo no significa empezar de cero. Yo empecé de nuevo y gracias a todo el conocimiento que yo tenía pude conseguir este trabajo, pudimos sacar a flote otras cosas y esto nos permitió a nosotros no solo reconocer que todavía teníamos mucho que aprender en torno a negocios y en torno a cómo llevábamos nuestros emprendimientos, sino que también nos permitió conocernos mucho mejor y reconocer qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. Yo conseguí este trabajo, Francisco logró quedarse y estabilizarse mucho más que yo en el mundo de los inmuebles, se dio cuenta de que le encanta todo este mundo de las propiedades, así que él dijo yo me voy a dedicar de lleno a esto, él continuó con el emprendimiento mientras tanto y con el trabajo freelance de la corredora de propiedades, yo me quedé full time con mi trabajo porque mi trabajo me permitía los ingresos para quedarme full time aquí. Y en este proceso de adaptación yo elaboré una estrategia, ¿ok? Teniendo en cuenta de que yo conseguí el trabajo con los ingresos que yo dije que quería para poder vivir tranquila, yo elaboré un plan en el que en los primeros 6 meses yo iba a estar ok con el 90% de mis deudas. ¿Qué hice? Tuve que, por los siguientes 6 meses, no sacrificarme, porque no fue un sacrificio, pero sí limitarme en gran medida para poder pagar mis deudas. Y yo siento que esto es algo que a veces no todos están dispuestos a hacer. El crear una estrategia que te limite un poco en el aspecto del placer instantáneo para obtener el beneficio a largo plazo de, por ejemplo, la tranquilidad. Por eso hay mucha gente que no pone al día sus deudas, porque el simple hecho de pensar que no se van a poder tomar el cafecito todos los días, no se van a poder comprar ropa todos los meses, ya como que dicen no gracias. Y el otro día leí un estudio y que me aterró muchísimo porque yo estoy dentro de, o estuve, yo no alcancé a estar en DICOM, que DICOM es como, no sé cómo explicarlo, porque de hecho no estoy muy segura de lo que es, pero DICOM es como el registro de deuda de Chile, y cuando tú caes en DICOM es como que tus papeles financieramente hablando se manchan, porque tienes una deuda que no estás pagando y el gobierno te está como tachando de que tú no pagas, de que eres mala paga. El otro día leí una estadística que hablaba de que el 80% de los jóvenes en Chile entre 18 y 24 años se encuentran en DICOM por deuda con tarjeta de crédito. Y a mí me pareció loquísimo eso y me dio como un gran shock, porque claro, yo nunca llegué a estar en DICOM, pero Pancho sí. Y nosotros tuvimos deuda por tarjeta de crédito porque, claro, teníamos que sobrevivir. Pero sé que la mayor parte de las personas que se endeudan por tarjeta de crédito, y esto también lo decía el estudio, no lo estoy inventando yo, de ese porcentaje total, como el 80% se endeudaba con tarjeta de crédito para comprar lujos. ¿Qué quiere decir esto? Teléfonos de última generación, zapatillas de alta gama, ropa de lujo, y esto está dentro del estudio, ¿ok? Entonces, en este paso, digámosle el paso número 7, lo que yo hice fue reconocer que yo necesitaba como recogerme, acortar mis gastos, ver qué es lo esencial, qué no es esencial y hacer todo un plan para poder pagar mis deudas, saldar mis deudas más importantes en los próximos 6 meses. Que eso fue lo que estuve haciendo hasta aproximadamente el mes pasado. Todavía sigo pagando deudas, pero gracias a esa estrategia en la que yo estuve pagando
un monto elevado mensualmente en pago de deudas, hoy por hoy el monto es menos de la mitad de lo que estuve pagando y estoy mucho más tranquila. Ahora puedo ocupar mi dinero de una forma mucho más eficiente y tengo este alivio de que mi dinero ahora es mío, ya no tengo esa deuda gigante que tenía cuando empezó el año o cuando empecé en el trabajo. Todavía nos quedan deudas por pagar, no les voy a mentir, porque decirles que todo es perfecto sería mentirles, pero fíjense que el, el título del episodio de cómo salí de la crisis económica y pagué mis deudas se ha tratado en un 20% de una estrategia para yo pagar mes a mes mis deudas y el 80% de hacer un tremendo trabajo interno para reconocer, aceptar y trabajar en pro de salir adelante. O sea, el 80% del trabajo, cuando tú estás en una crisis, sea económica, emocional, personal, es interno. El 80% del trabajo, y por no decirte más, porque yo creo que incluso es más, debe ser un trabajo interno. ¿Ok? ¿Qué hice yo ahora en términos de pagar la deuda? Como te digo, acorté mis gastos a lo esencial, escribí y digamos que de cierta forma materialicé porque tangibilicé mis gastos, mis ingresos, escribiéndolos para tener claridad de cuánto ingresa, cuánto egresa, etcétera, etcétera. Hay personas que te ayudan en esto. Por ejemplo, yo sigo a una mujer increíble, espectacular, que se llama Finanzas Esenciales. Ella te puede ayudar mucho en ese ámbito. Ella te ayuda también a sanar tu relación con el dinero. Y yo no busqué este tipo de ayuda porque no la podía costear, precisamente porque estaba saliendo de una crisis, pero sí busqué toda la ayuda que tenía accesible, toda la información que tenía accesible, es decir, me apoyé mucho de páginas con contenido gratuito como el contenido que ella de Finanzas Esenciales ofrece, buscando videos en YouTube, escuchando a muchas personas que estuvieron en la misma situación que yo. Y lo que hice fue, como les dije, elaborar un plan de 6 meses para poder salir de las deudas más relevantes, que eran las que me podían traer como, entre comillas, problemas. Problemas hablando de que podía caer en DICOM o podía tener problemas como de bancarización a largo plazo. Como yo quería evitar eso, entonces hice un plan de 6 meses para pagar las deudas más importantes, que para mí lo eran también por un tema moral, limitando mis gastos, no sacrificándome, sino limitando mis gastos, y también hice un mapeo de reconocimiento de mis ingresos y egresos para tener claridad y sanar también mi relación con el dinero, que yo creo que esa sería por allí la número 8, sanar mi relación con el dinero. Todo este proceso me hizo entender que yo no tenía una relación sana con el dinero, que yo tenía muchos patrones que vienen desde mi infancia con los que yo crecí, que no eran sanos, patrones de escasez, patrones de control del dinero, de miedo al dinero, que yo tuve que sanar para poder llegar a este punto en el que pueda hacer un gasto, porque no es una inversión, un gasto de, por ejemplo, comprarme algo rico para mí y no sentirme culpable, o no tener que controlar cada peso que sale de mi cuenta y cada peso que ingresa a mi cuenta. Entendí que con el dinero hay que relacionarse, esto también se los dije en la clase pasada, en el episodio pasado, con el dinero hay que relacionarse como si fuera tu novio, tratarlo con amor, con cariño, con respeto, preocuparse, o sea, no preocuparse por él, sino estar atento a él, que se sienta que tú te interesas por él, pero sin caer en el control, en el miedo, en el desespero, en la ansiedad, en la carencia. Esta forma de ver el dinero, de hecho, me ha hecho incluso disfrutarlo mucho más, agradecer cuando me puedo comprar algo que es un lujo, por ejemplo, que esto antes para mí era algo imposible y que no debería ser un lujo, pero yo lo veía así. Por ejemplo, hace poco empecé un tratamiento para una dermatitis que tengo y que tenía desde hace años y que me venía y se iba de forma intermitente y nunca la había podido tratar porque el acceso a las cremas para el tratamiento ya las consideraba un lujo. Justamente hoy que estoy grabando este episodio, me compré otra cremita que es de la Roche-Posay, que es súper cara. Ojo, yo
pronuncio el nombre de la marca así, no me juzgues si no se pronuncia así. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Y el poder llegar y comprarme esta crema sin ningún remordimiento y poder decir gracias. Y cuando estaba pagando dije así como gracias, gracias, gracias. Y el niño en la caja me vio así como de nada. Y era como, no era contigo, o sea, era contigo, gracias por tu atención, pero también era conmigo, con el universo. Llegué a este punto en el que mi relación con el dinero es como agradecimiento, abundancia, y me siento muy feliz con eso. Entonces, bueno, como les decía, todavía no está todo 100% resuelto, pero sí la gran parte, afortunadamente. Esto fue un poco lo que yo hice para salir de mi crisis y saldar mis deudas. Seguimos solucionándolo, sigo trabajando en mí, seguimos poniendo al día muchas cosas, pero como te dije, gran parte del trabajo fue internamente, no tuvo nada que ver tanto con estrategias. Las estrategias que apliqué fueron las que te expliqué en el episodio pasado, que está relacionada con el merecimiento, y la que te expliqué ahora, que fue reducir y limitar mis gastos por un tiempo para poder, obviamente, maximizar mi capacidad de pago de deuda. Así que todo lo demás está en lo que te dije, adentro de ti, en tu mente, en lo que estás creando, y responsabilízate de la realidad que estás viviendo, porque te guste o no, aunque haya factores externos, por algo estás allí, por algo estás viviendo lo que estás viviendo, por algo creaste esa realidad. Algo necesitas aprender de todo esto que estás pasando, así que no tengas miedo de mirar a la cara todo eso que estás viviendo, de buscar ayuda, de reconocer, de aceptar y de responsabilizarte por ello. Eso fue todo por hoy. Te mando un beso gigante. Recuerda que compartiendo este podcast con una persona que creas que lo pueda necesitar, me ayudas muchísimo a crecer de manera orgánica. También puedes calificar mi podcast, también me ayuda muchísimo a crecer de manera orgánica. Te mando un beso gigante. Me consigues en todas mis redes sociales como @vale.inspira. Esto fue Creciendo Podcast y nos escuchamos el próximo lunes. Chao, chao.